voy a hacer una pequeña grabación, ya así que con el permiso de ustedes, para empezar esta segunda sesión sincrónica. Y les voy a mostrar otra vez, ahora que se van incorporando. Las reglas, si ustedes saben muy bien esta parte, ¿cierto? Ustedes me dicen, Felipe, ¿se ve claro? ¿O ahí está mejor? ¿Sí? Ustedes me dicen si se ve o no. Sí, Sí, se ve con... gracias, gracias José Miguel, gracias José Miguel. Las buenas prácticas, pues siempre nos saludamos. eh, si quiere intervenir, usted levante su mano virtual, ustedes construyen la clase también. Y también activar el micrófono. Cuando ustedes quieran opinar, eso es súper importante. Eh, Le doy las gracias a quienes nos están acompañando de Mineduc, la agencia calidad, porque eso han sido un gran apoyo en estas sesiones. Me falta Bexabe, no ha llegado Bexabe. José Miguel, le ganaste hoy día. Le ganaste. Bexabe está en el extremo, tú estás en el extremo norte, en el extremo sur, Miguel, o José Miguel, ¿dónde estás? En Coquimbo, ¿En dónde? Coquimbo. Coquimbo, ah, no, ya. Bexabe un poquito más allá, en Iquique. Así que Ya. el norte, mira, mira Felipe, se nos hace presente el norte ahí. Y Claudia Campos, que también está en el equipo, está en este grupo. Qué bueno, Claudio, qué bueno. Qué bueno que nos acompañen, no hace falta porque ustedes también tienen otra mirada y también nos pueden apoyar en este proceso. ¿Ya? Bien, así que muchas gracias para ambos. Y designar también, le voy a pedir hoy día a Felipe arbitrariamente que nos acompañe como secretario. Me va diciendo lo que hay en el chat porque yo tengo déficit atencional, así que me vuelo por ahí, por allá. Felipe me va a ayudar en esta parte. ¿Ah? Hola Laurita, ¿y qué te veo? Hola. Hola. Me costó un Y poquito entrar, pero ya entré. qué Estoy, bueno, pero eso es estoy. importante que está. Sí. ¿Mm? Que con esto que, como yo les avisé, le intencioné mucho el nuevo link, así que por eso más que nada. La asistencia se las coloqué en el chat, ¿ya? Así que ahí va a estar la asistencia. Ustedes, por favor, enseguida ahí se anotan en el segundo foro. Si no pueden, yo se las voy a enviar igual la asistencia en el PPT. Ahí también está y que les puede servir. Así que nos vamos ahí. Hoy día, reflexionar y compartir sobre los tópicos de la primera unidad que son súper interesantes. Ustedes van a hacer esa parte. Entregar orientaciones para el trabajo, ¿cierto? Que es evaluado y calificado y que les va a servir mucho, mucha orientación. Por eso, dudas, preguntas, está nuestro correo, está el WhatsApp, está esta instancia para compartir. No se asusten, no es una planificación donde tienen que integrar específicamente una de las estrategias que vamos a trabajar hoy. Y, ¿cierto? Hacer todo lo posible para ver un poquito de cómo se integran las metodologías activas que están muy en boga en todo el tema, en toda la temática, ¿cierto? Del proceso de enseñanza, aprendizaje y además cómo lo trabajan en los textos, ¿cierto? De lenguaje para aulas multigrado de escuelas rurales. ¿Mm? Así que hoy día vamos a empezar todo al revés, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar eh, de una manera de que se llama método experto y que se relaciona específicamente con que ustedes son los expertos en la materia y nos comparten a nosotros lo que ahí, ¿cierto? De ese tema en sí que van a trabajar, les pareció relevante. Pero antes de eso, la disponibilidad emocional, ¿cómo estamos para el aprendizaje? Súper comentado, ¿se acuerdan que la otra vez lo hicimos con Carita? ¿Cómo se sienten? Escriban en el chat si están cómodos, cargados de energía. Este es el animómetro, que a mí me encanta. Y quien quiera encender su micrófono lo puede hacer para comentar. ¿Cómo están hoy día de energía? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten? A ver, ¿quién nos quiere? La Claudia, al tiro, muy bien. Yo la escucho y todos la escuchamos. ¿A mí? Sí, Sí, estoy pues, súper bien, me encanta, feliz. sí. ¿Y por qué? No sé por qué, pero bien. Eso. Ah, mira. Quizás Eso, no tengo mayor problema. mira, eso es bueno, esa apreciación de la vida. Eh, Cuando yo hago esto, por ejemplo, ayer me pasaban comunidades virtuales, decían, profe, tengo al 40, una profe general. Y después, y le digo, ¿cómo te vas? Profe, me voy súper bien.
Me voy motivada. Qué bueno, le digo yo. Mira, José Miguel dice, baja la batería, pero aún queda algo muy bien, ¿cierto? Un cafecito ahí, un tecito que nos ayude. Felipe, cansado, pero con muchas ganas de asistir a esta sesión. Eso es importante. ¿Cómo estoy yo? ¿Mm? ¿Cómo estoy yo para enfrentar? Acuérdense que la disponibilidad emocional, súper importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje, de los adultos, de los niños en cualquier etapa. ¿Y cómo está la Laurita? ¿Cómo está Marta? ¿Cómo está la Pauli? ¿Cierto? Ahí. ¿Cómo está la Lauri? ¿Cómo llegaste hoy día? Hoy corriendo, todo el rato corriendo. Nos vinimos antes y llegamos como a súper buena hora, así que estábamos súper pendientes de nuestra clase, así es que nos vinimos todos temprano para podernos conectar. Qué bueno. Oye, mira, Vivi con licencia médica en estos momentos, pero no me quería perder esta instancia. Oye, y eso también es energía para uno. Qué bueno. Porque podemos saber mucho, podemos ver poco, porque también Sí, tiene que ver un problema de conectividad. Tengo profesores de islas, entonces les cuesta mucho conectarse. Y a ellos nosotros les entregamos el material que también ustedes lo pueden descargar, no hay problema en eso. Y qué bueno y qué lindo es escucharlos en sí, porque uno también se llena de energía. Y como está José Miguel, tenemos la energía a veces baja, pero hay situaciones como esta que nosotros, ¿cierto?, nos permiten conectar. ¿Mm? Ahora, ¿cierto? Cuéntenme, ¿cómo les fue con la primera unidad? ¿Qué les queda de los que leyeron esa primera unidad, que se trabajaba todo lo que era estrategias para de primero a tercero, estrategias de tercero a sexto y también todo lo que tenía que ver con el discurso, con la parte, ¿cierto?, lingüística? ¿Qué les quedó de esa parte? Cuéntenme y cuéntenos a todos. Hola, Hola. yo voy a comentar. Bueno, en lo personal, soy un convencido de que las cosas siempre pasan por algo y llegué a esta unidad, a este módulo, iniciándome con los cursos de primero a cuarto básico en mi escuela, que nunca había trabajado como inicial, donde se empieza la lectoescritura, números, suma, resta, como todo en la base, y nunca había trabajado, entonces fue como, wow. En un momento estaba súper perdido y con el módulo como que me encontré. ¿Sí? Ay, Sí, oye, Fel, voy a aprovechar. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del módulo en sí? Te llamó la eh, atención. cómo explicaba todos los procesos, todas las partes que se veían involucradas como para lograr la lectoescritura. Y ahí dije como, ah, claro, quizás no estaba trabajando esta área con los niños, o quizás había un grupo que no avanzaba porque había dificultad como en esto, o ya los que están en cuarto y son como lectores deficientes, o los silábicos, los letra-letra, no sé. Y dije, ah, por aquí podría ir. Y entonces me fui como llenando de esos tips que yo había visto como más el global del proceso, no tanto como las partecitas. Súper, mira, qué importante, ¿eh? Alguien, gracias Felipe, gracias. Y después vamos a ver unos tópicos que les pueden servir un poquito. ¿Quién más? ¿Quién más leyó? Y gracias por leer, Felipe. Gracias por leer. ¿Quién más? La Pauli, bien, Pauli, bien. Mira, a mí me pasó que yo ya había trabajado con los módulos multigrado, ¿Ya? pero cuando uno toma un ritmo tan acelerado como que los pasaba por pasar. Y con el estudio de las unidades te das cuenta de varias cosas que habías olvidado, que habías aprendido en algún minuto y habías olvidado un poco la didáctica y el sentido del por qué estás realizando esa actividad. Entonces, me viene muy bien este curso, porque, por ejemplo, con el tema de la pandemia, la asistencia, yo tengo mi conflicto en quinto básico. Ese fue el curso de mi escuela que quedó con el rezago más importante. Entonces, volver a la didáctica, volver a la estrategia y ver el fondo de cómo enseñar bien y que el módulo no es solamente una actividad por pasar, sino que viene todo un tema de trasfondo de contenido curricular, eh, me ha servido bastante. Yo trabajo de cuarto a sexto, pero sí interiorizarme de primero a tercero es súper importante para seguir la lógica del aprendizaje de los alumnos. Eso. Mira, y súper importante, Pauli, lo que dijiste. O sea, yo ya los había trabajado, antes les pasaba por pasar, pero ahora le doy otra mirada.
¿Se acuerdan que yo les dije la primera vez? Mañana los van a mirar de otra manera. Eh, y como experiencia, y el otro día un profesor me decía, ¿sabe, profesora? La verdad el curso no se acomodaba a lo que yo quería. Él hacía historia y también artes. Entonces yo le digo, pero es que el lenguaje es transversal. El lenguaje, la lectura y la escritura son dos habilidades que nosotros debemos desarrollar para comprender, ¿cierto? Y para trabajar las otras asignaturas. Y además le dije yo, viene el tópico de metodología activa, que está súper en boga y que a ustedes les va a servir a través de un aprendizaje basado en problemas, a través de un aprendizaje basado en proyectos, a través de un aprendizaje cooperativo, del desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Oye, yo integro todas las asignaturas. ¿Mm? Entonces ahí uno también se da cuenta que tiene que orientar a los profesores, a los colegas en esto. Y por eso es bueno escucharlos a ustedes decir eso, porque los módulos hay que verlos con cariño. ¿Mm? Ustedes ahí van a ver después en esta segunda unidad las bases neurocientíficas que hay detrás de los módulos. Y yo creo que, ojo, que detrás de todos los textos que son entregados por el Ministerio de Educación, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener esa mirada de perfeccionamiento y capacitación. ¿Mm? A medida que vamos recibiendo más perfeccionamiento, más capacitaciones, pues tenemos esa amplitud de mente, esa apertura, como llamamos en educación emocional, de mirar este texto de otra manera y decir, oye, de verdad tiene. ¿Mm? Entonces, qué bueno que sea su opinión y que les haya servido. ¿Alguien más? Y gracias a Pauli y gracias a Felipe. ¿Alguien más que haya ya leído su unidad 1 y les quedó algo positivo? Ojo, y también lo negativo sirve para enriquecernos. Viviana dice, me he encontrado con estrategia que conozco, pero no había sido necesario trabajar no había sido necesario trabajar hace un tiempo, muy bien, y que sirvió para refrescar mi estrategia en lectoescritura. Súper, 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 súper. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que le den esa mirada a, en sí a esta unidad. Gracias, Viviana, y te cuidas también porque ahí estás con licencia. ¿Quién más? Marta, Lorena, que no la he escuchado, la Lauri. ¿Quién más? Ustedes, ay, renómbrense, porque yo les digo por lo que yo veo en la pantalla. ¿Quién más? Ahí la Claudia, si quiere también opinar, José Miguel, es súper importante su mirada. O lo quieren poner en el chat, súper. Bueno, para mí este tema es un tema no muy cercano. Yo soy profesor de historia de formación, ¿ya? Pero sí lo veía desde la misma perspectiva de lo que los planteaste tú recién, que era un poco de que hay ciertas competencias, sobre todo aquellas las competencias que son de carácter comunicativo, que son súper necesarios trabajarlas permanentemente y en todas las asignaturas, ¿ya? O sea, el- la lectura y el poder generar estas habilidades comunicativas a partir de la interacción son un elemento que debería estar presente transversalmente en todas las asignaturas. Entonces, por ahí es que le empecé si bien reconozco que en el tema del proceso de escritura no tengo mucho bagaje, pero sí soy capaz de comprender cómo, cómo vincularlo a los procesos de aprendizaje, teniendo como base de que los procesos de aprendizaje son procesos de interacciones biológicas, son productos de la interacción comunicativa, por decirlo así. Claro. No, y gracias José Miguel, mira, el profesor de base de historia. ¿Mm? Lo que yo tengo que entender, ¿cierto? Es que, como dices tú, las bases comunicativas, la oralidad, el desarrollo del lenguaje oral es la base para lograr un proceso lectoescritor satisfactorio. Siempre va a ser. Los módulos trabajan, o sea, yo digo módulos, y me ha costado cambiar esto, Feli, y a todo, porque se llaman cuadernos de trabajo ahora. Cuadernos de trabajo. Fíjate que trabajan el modelo equilibrado, y el modelo equilibrado que yo les contaba la otra vez, yo siempre pregunto, ¿es aquí o lo dije en otro lado? Pero el modelo equilibrado trabaja todo lo que es las competencias decodificatorias y la comprensión lectora.
porque yo tengo que pensar de que muchos de mis estudiantes de aula rural y en sí los estudiantes necesitan un modelo lector que no lo consiguen a veces en la casa. ¿Mm? Y por eso la unidad 1, si se fijan, trabaja la lectura en voz alta. Que la lectura en voz alta la aplico esta estrategia en historia, en arte, en ciencia, en matemática, pero la voy a aplicar. Y en la lectura en voz alta, y anótenlo por ahí, nos dice a nosotros que es la lectura que una persona realiza a la otra para entretener. Ese es el fin de la lectura en voz alta. Y cuando nosotros tenemos un buen modelo lector en la casa, cuando el profesor los lee en la escuela, nosotros evocamos eso. ¿Mm? Y nos trae recuerdos y más conectamos con este goce lector. Ya al decir, mi papá me leía, mi mamá me leía, mi abuela me leía, y yo ahora escucho a mi profesora, a mi profesor de aula rural que me está leyendo. El día martes había un profesor de aula rural que trabajaba solo con un niño de sexto. Solo él y el niño de sexto. Claudia. Y entonces le decía, oye, pero pueden plantear la lectura en voz alta. Él te lee a ti, tú le lees a él, con este goce cierto lector. Y fíjate, porque me preguntaba, profe, ¿cómo hago la micropráctica si yo no tengo más escuela, no tengo más alumnos? Con su alumno ex. Y ahí ustedes juegan, ¿m? Con esto de la estrategia de lectura en voz alta. Y también, ¿cierto? La lectura en voz alta en sí es una estrategia, y ahí anótenlo súper bien, porque ustedes la pueden aplicar, ojo, de manera transversal, de primero a sexto en escuelas rurales. Si yo tengo un alumno de tercero, de cuarto ¿cierto? De sexto, yo utilizo lectura en voz alta. Lectura guiada. ¿Mm? Escritura creativa, libro creativo y escritura guiada. Todas son estrategias que no tan solo me sirven para el lenguaje. Por eso cuando yo les decía, este alumno que me dice, ¿sabe que yo voy a renunciar porque el curso no tiene que ver con mi expertise? Entonces yo le di una respuesta, un fundamento primero y le digo, no, le digo yo, porque el curso es transversal, si ustedes se fijan. No tan solo lo veo en los módulos rurales, sino en mi diario vivir. Entonces ahí a uno piensa y dice, le falta, ¿cierto? Apertura, mirar de otra manera, ¿cierto? Porque la historia y el arte, y ahí José Miguel me lo puede decir, están súper ligadas a todas las asignaturas. Porque yo en historia, si yo quiero, ¿cierto?, trabajar con algún personaje de la historia, puedo escribir bibliografía y eso tiene que ver con lenguaje y también con escritura. Y si quiero disertar, si quiero, ¿cierto?, exponer, cualquiera sea la actividad que yo realiza, eso está relacionado con lectura y escritura y con la oralidad. Entonces iba ahí, no, tiene que ver también con nuestra disposición. ¿Mm? Pero eso, y ahora Marta, que no te he escuchado, ¿ya? Preguntas, por favor, las que quieran. Claudia, ¿tú alcanzaste a leer? Voy ahí a preguntar a la Claudia. ¿A mí? A usted, pues. ¿Pudiste leer? ¿Y ¿O qué me cuál parece? es tu opinión? No, a mí me encantó, porque ¿Mm? la tarea de lectura y escritura la desagrega en tópicos estructurales y enfatiza la ejercitación en cada uno. ¿Sí? Y de todas maneras es una didáctica que tiene como marco el aspecto comunicacional. Lo que significa tiene como marco el significado. Mira, y muy bien dicho, porque el propósito del ministerio, lectura y escritura, acuérdense, y anótenlo ahí, como propósito comunicativo. ¿Se acuerdan de que yo les contaba la clase anterior cuando me decían de siempre es un tema el tipo de letra? ¿Sí? ¿Mm? El tipo de letra, si es manuscrita ligado, manuscrita imprenta, que es un tema que siempre yo me gusta lanzarlo en la relatoría. Entonces, porque yo les digo el fundamento desde Mineduc y desde la investigación en sí. ¿Cuál piensan ustedes? Para ustedes están ahí con los chiquititos también en primero en aula multigrado. ¿Qué tipo de letra utilizan?
para que el niño escriba. Pauli, la Pauli se ríe. También nos sucedió en pandemia. Todos nuestros alumnos leen y escriben hasta cuarto básico en imprenta. Entonces, nosotras, como pertenecemos a microcentro rural, cuando volvimos, notamos al tiro esto. Entonces, lo consultamos con nuestra supervisora, que ella también es experta en varios temas, y dijo, a ver, si quieren retroceder y volver a la cursiva y perder más tiempo del que ya se perdió en pandemia, pueden hacerlo. Pero yo les recomiendo que de lo que hay, lo mejoren. Y tenemos excelentes niños con muy buena ortografía escribiendo en imprenta. Y les facilita mucho el proceso lector, porque los textos están en imprenta. Entonces, para nosotros como escuela ya no es tema. Realmente la escritura también como un proceso comunicativo. Muy bien, Pauli, te voy a, mira, esto va a quedar grabado porque ha sido un tema. Ha sido un tema y qué bien que ya no sea un tema dentro de tu escuela. ¿Mm? Porque lo que quiero yo es que el niño escriba y goce escribiendo. ¿Mm? Cuando yo tengo ese enfoque comunicativo, como bien lo dijiste, Pauli, yo puedo lograr maravillas como están logrando ustedes con los textos. ¿Mm? Escritura emergente en educación infantil, que muchas escuelas rurales no tienen, escritura convencional, o sea, mediada por las reglas ortográficas en de primero básico en adelante. Pero cuando yo me fijo, fijarme en esa calidad de la letra, redondita, es un fin estético. ¿Mm? Nosotros siempre vamos a hablar desde, y ahí Claudita, José Miguel, del fin comunicativo de la lectura y la escritura. ¿No? La priorización, la reactivación de aprendizajes viene con esto de, ¿cierto? Esto del fin comunicativo. Así que, muy bien, Paula, muy bien. ¿Y qué opina el resto, Martita, ahí que te veo? Martita, di. ¿Es un tema la escritura? Cuéntanos, Marta. Bueno, en mi caso, mi mayor objetivo es que ellos aprendan a leer y a escribir, pero algunos tienen más habilidades que otros y al final es como innato. Así que, pero están usando más imprenta, porque están aprendiendo a leer en imprenta. Claro, están aprendiendo a leer con la imprenta. ¿No? Gracias, Martita. José ahí que se nos integró, José, qué bueno que esté ahí, que le ha costado tanto, y me escribía por WhatsApp ahí, así que el director también de escuela, bienvenido, aprovecho también de decir. Laurita, Viviana, Lorena, ¿cierto? Cuéntenos cómo ha sido su proceso, si quieren ahí por el chat. En sí, el proceso de lectura y escritura, ahí voy aceptando a los demás, muchos van viajando. Yo solo les puedo decir que en ninguna parte de las bases curriculares dice como el niño qué letra tiene que utilizar. ¿Cuál es el fundamento? Cuando a mí me preguntan, ¿cierto? ¿Cuál es el fundamento que yo puedo dar? Podría decir, hay que leer las bases curriculares, ¿cierto? Pero las bases curriculares en sí dicen que el propósito es comunicativo y que la lectura, o sea, perdón, la escritura, Viviana, sube. La escritura, perdón, debe ser, el escrito en sí, el texto escrito debe ser legible, con un propósito comunicativo, ¿cierto? Y con un fin comunicativo. A mí no me dice que yo tengo qué tipo de letra usar. Sí puedo, ojo con esto. Como dice Emilia Ferreiro, la lectura y la escritura son procesos, son actos comunicativos. Y desde el enfoque constructivista de Emilio Ferreiro, que se las voy a recomendar y les voy a compartir ahí un libro de Emilia Ferreiro, años estudiando con Ana Teveroski el proceso escritor y lector, si es decir, yo lo enfoco desde el constructivismo, yo, ¿cierto?, tengo que respetar los tiempos de maduración. Entonces, y desde la neurociencia pasa lo mismo. Yo respeto, hago de este proceso algo respetuoso. Tienen que llegar a escribir, sí, pero también me tengo que preocupar de cómo yo estoy trabajando, ¿cierto? Todo esto, este bracito, esta manito, ¿cierto? Estos deditos que yo utilizo, porque yo no solo utilizo los dedos al tomar el lápiz.
va, ¿cierto? Mi mano, va mi brazo, y cuando los niños no toman bien el lápiz, cuando le cuesta realizar muchos ciertos trazos, por eso están, ojo, en los cuadernos, algunos ejercicios de iniciación escritora, antes apresto, me preocupo, pero también, ojo, sáquenlos al patio con una varita, ¿cierto? Con una ramita de árbol, con lo que tengan a mano, realizar trazos en la tierra. ¿Mm? Ahí, si ustedes me dicen, ¿cuál es la fundamentación? ¿Cierto? Está la escritura primitiva que habla Emilia Ferreira también, de los procesos de la escritura, y también Vygotsky. Esos trazos que hacen en el aire, eso después se transforman en un signo escrito plasmado en una hoja o en cualquier superficie. Vivi, ahora sí, Vivi, no me puedo perder esta oportunidad. Sí, hola, buenas Hola, tardes. Vivi. La verdad es que con respecto a lo que se está hablando con la letra manuscrita o imprenta o ligada, como le dicen los niños ahora, en su mayoría nuestros niños escriben manuscrita en nuestra escuela. Sí, este año nos llegaron niñitos que venían escribiendo en imprenta. Y también atendemos a las particularidades porque en realidad es la minoría, pero sí se atiende a la particularidad del niño. Em, sí hace énfasis el Leo primero, en letra imprenta. Lo que sí produce una confusión en los estudiantes cuando llegan a primero en la mayúscula y la minúscula en imprenta. Entonces eso es complicado también de abordar muchas veces. Pero en nuestro caso tenemos de 18 niños, tenemos 2 niños con dificultad para escribir la manuscrita. Pero, como les digo, no hay problema al momento de evaluar, de comunicar. Los niños lo hacen en imprenta también y nosotros los textos todos se los entregamos en imprenta. Muy bien, Vivi. Oye, qué bueno. Y ahí también anótenlo y aprovechando lo que dijo Vivi. Cuando nosotros hablamos de letra manuscrita, puede ser manuscrita ligada o manuscrita imprenta. Porque Ok. manuscrito viene con el hecho de que es un texto escrito a mano. Muy bien, José. Ahí me hace el énfasis José Miguel. Sí, es un texto escrito a mano. ¿Dónde está la diferencia en sí? Es que la manuscrita puede ser ligada en donde yo, ¿cierto? En el método Mato, como dice alguno, es un gesto, yo digo pestañita, es la unión que hay entre letra y letra. Emilia Ferreiro dice, es la unión. Y la imprenta, ¿cierto? Esta letrita que va separada. Siempre tiene que ser progresiva la enseñanza. ¿Mm? Uno le dice, no, no me acostumbro solo a la letra ligada, sino que también trabajo a la imprenta. Eso es decisión. Tenemos que pensar en esta multiculturalidad que estamos teniendo de niños, ¿cierto?, de otros países. En Venezuela se escribe con la imprenta. Entonces yo también tengo que respetar esa parte. Ahora, ¿quién escoge si es ligado a imprenta? Es el colegio. ¿Mm? Y cierto, ahí Claudita que están en el ministerio y José Miguel, es el colegio. Después de tanto bagaje, Felipe, de tanto buscar, al final escuché lo que yo decía, el colegio escoge. ¿Mm? Porque las bases curriculares solamente nos tienen el propósito comunicativo. Así que para su tranquilidad, porque tengo para su tranquilidad en sí, porque tengo muchas alumnas que me dicen, profe, pero al final, ¿qué fundamento doy? Después le digo yo, el que le estoy diciendo, porque eso lo dice Así que ahí les voy a compartir un libro de Emilia Ferreiro, del proceso ahí de cómo va el niño evolucionando la escritura. Pero vamos ahora, ¿cierto? Vamos a hacer este trabajo para ustedes. Este es el trabajo que vamos a hacer hoy. Te van a decir, ¿de qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues hoy día nos vamos a ir perito con nuestra micropráctica. Así que no se asusten. Ahí no sé qué tengo que hacer. La puedes hacer en pareja. Si está un colega, Laurita, ¿tú estás con otro colega en el curso? Sí, ¿Sí? ¿Con quién? ¿En esta misma aula o en otra? mire, estoy con la colega Marta en esta sala Ah, ya. y otro colega que está en otra sala. Súper. Pueden hacer los tres el mismo trabajo y cada una después la va a subir a su aula. ¿Ya? Ah, ya.
Sí, Ya, perfecto. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros primero? Porque hoy día van a ir con el trabajo súper adelantado. Hoy día vamos a trabajar métodos de expertos. Es decir, ustedes van a ser expertos en esto. Y lo son. ¿Mm? Yo siempre le digo a todos, hay que crecer. Entonces, nosotros vamos a leer y discutir un poquito la estrategia. Vamos a hacer 4 grupos chiquititos y vamos a trabajar en 4 estrategias que aparecen en la unidad 1. ¿Y saben por qué? Ustedes después me van a decir, ¿por qué? Yo les voy a decir, ¿por qué trabajamos solamente estas 4 estrategias? Y ustedes después me van a decir el por qué. Entonces, vamos a trabajar de manera en salitas pequeñas, por grupo. Vamos a trabajar de esta manera. Ustedes, a cada grupo les va a tocar una estrategia. Puede ser, el grupo 1 le va a tocar la estrategia de lectura en voz alta, el grupo 2, la de lectura guiada, el grupo 3, escritura interactiva, y el grupo 4, escritura libro creativa. ¿Mm? A cada grupo, ustedes van a decir, ay, al grupo 1, pero esto yo se los voy a pasar en un Word, no se preocupen. Entonces ustedes van a tener tiempo, van a conversar, ¿cierto? ¿En qué consiste, y teniendo este documento de apoyo, en qué consiste la estrategia? ¿Mm? ¿En qué consiste, por ejemplo, al grupo que le toca lectura en voz alta, en qué consiste la lectura en voz alta? Y ustedes van a sacar, ¿cierto?, esa información de este material descargable que también está en plataforma, pero yo se los voy a pasar. Y también van a colocar, ¿cierto? Van a escribir y van a llegar a un acuerdo de ejemplos prácticos. Uno o 2 ejemplos prácticos de cómo ustedes trabajan su su estrategia en sus aulas. ¿Mm? ¿Cómo realizan? El día martes salieron trabajos muy, muy buenos, cómo trabajaban esta estrategia. Y también, ¿cierto? Sacaron muchas ideas, lo cual está permitido, del documento que yo les voy a entregar. Entonces, reitero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a trabajar por una cantidad de tiempo ¿cierto? En definir, explicar un poquito en qué consiste la estrategia que nos corresponde trabajar, y también dar ejemplos prácticos, 1 o 2, y si quieres les alcanza el tiempo más genial, de cómo trabajar esa estrategia en sus aulas con sus estudiantes. No las trabajo, hoy día va a ser un desafío, porque van a poder inventar actividades, ¿ya? Así que esta parte, no se asusten, yo siempre digo lo mismo porque como que me empiezan a mirar ahí con cara, ¿cierto?, de susto, pero no, yo acá, miren, en los archivos yo voy a colocar, primero voy a colocar acá. Voy a colocar la unidad de estrategia y usted las va a bajar ahora. ¿Mm? Voy a colocar, ahí se está cargando, ¿ya? Si no, en la plataforma están en estrategias de tercero a sexto, está también el material, pero yo se los prefiero dar ahora. También van a trabajo grupal. Y ahí está el formato que yo lo voy a cerrar acá porque no me resulta cuando yo lo coloco. Y el trabajo grupal. Ahí está. Que es lo mismo que está en la PPT, pero lo coloqué en un Word. Ahora, me faltaba algo súper importante. Pueden crear un Jamboard, pueden crear una PPT, lo que sea más fácil para ustedes. ¿Mm? Ahí va a estar la creatividad. Eso a su criterio. Entonces, voy a trabajar en salas pequeñas, tengo que bajar este material, bájenlo. Vamos a discutir de qué trabaja la estrategia que me corresponde y vamos a ver 2 a 3 ejemplos y los vamos a exponer, ¿cierto? Luego van a coger un representante, lo van a llevar a un PPT, un Jamboard, y lo van a exponer, ¿ya? Y siendo las 18:18, si no estoy mal equivocada, van a tener tiempo hasta porque el otro día me alegaron de que había dado muy poco tiempo. Así que
se quejaron Hola. también ahí. Vamos a tener hasta 20 para las 7. ¿Les parece? 20 para las 7. Entonces, yo ahora le voy a hacer las salitas pequeñas. Las salitas pequeñas acá. Que me ve sala de grupos pequeños. Entonces voy a crear 4. La primera salita va a ser va a estar la Claudia, Gastón y Felipe Rivera. Miren, en esa primera. Y van a trabajar con lectura en voz alta. Luego, ¿cierto? En la sala 2, bienvenida Bexabe y un placer tenerte acá. Te estábamos esperando. El grupo 2 va a trabajar en la estrategia de lectura guiada. El grupo 3, la escritura interactiva. Y el grupo 4, la estrategia, ¿cierto?, de escritura libre o creativa. En el grupo 1 está Claudita, Gastón y el profesor Felipe. En el 2, Betsabe, José y Laura. En el grupo 3, José Miguel, Marta y Viviana. Y el grupo 4, Lorena y Pauli. Ya, así que a cada uno. Cuénteme, ¿dudas, preguntas? ¿No? Pregúntenme todo lo que me tienen que preguntar. ¿No? Ya, ahora las destino. Ustedes aceptan dónde ir. Ahí les va a llegar un mensaje y yo voy a recorrer las salidas. Muy bien. Pauli ya se fue. Falta Lorena ahí. Ya Lorena está en la sala 4. Muy bien, muy bien, muy bien. Falta la Lauri y Marta. Bien. Hola, Cami. Soy Gastón, pero ¡Ay, estoy con Gastón! mi pareja Mira, ahí ¿por qué ocupado te me fuiste al otro lado? Sí, es que estoy con el celular igual. Y Ya. mi pareja había ocupado compartimos de repente el compu. Ahora puse Gastón. Me voy a ir para la sala. Ya, pues yo le voy ¿Me a puedes asignar la mandar sala 1. Sí, yo me puedes mandar a la sala sí, 1 y yo lo salgo del envío. saludo? Vale, Súper. gracias. Ahí está, mi querido Gastón, lo había echado de menos. Te voy a decir algo, que por eso voy a volver a grabar esta instancia de que ustedes compartan, porque así ven esta realidad. Y de verdad a uno aprende a valorar lo que tiene. Yo siempre se lo he dicho, para mí las escuelas, yo le agradezco a la pandemia y uno de los regalos que me hizo la pandemia fueron las escuelas rurales. De verdad, porque es otro mundo, un mundo que se pierde a veces mucho en las escuelas más urbanas. ¿Mm? Todavía nos queda espacio para compartir con el otro, compartir un desayuno, que son instancias dentro de que crean vínculos. El aprendizaje sin vínculos y sin emociones no es aprendizaje. ¿Mm? ¿Sí o no, Claudita? ¿Sí o no? Ahí luchando desde el 2018 por la incorporación de la educación emocional dentro de lo que es el currículum en sí. Para nosotros es súper importante. Y creo que hace mucha falta, ¿cierto?, en los planes de convivencia escolar, y que el profesor, ojo, que nosotros tengamos una buena capacitación en educación emocional. ¿Mm? Porque la primera habilidad que nosotros desde lo que habla Rafael Vizquerra, y les voy a compartir también, a mí me encanta compartir libros, la primera habilidad es la escucha activa.
para Rafael Vizquierra. Y de verdad, el saber escucharnos. Por eso a mí me gusta hacer sala de grupos pequeños, para que ustedes se conozcan, para que ustedes se escuchen, para que ustedes compartan. ¿Mm? Cuando alguien me dice, no, es que se van a poner a conversar otros temas, no, pues sí, también en la conversación está la magia. ¿Mm? Así que bienvenido, espero que le haya ido súper bien. Ya, así que ya escogieron a quién iba a representar al grupo. Alcanzaron, Betsabe, alcanzaron. José más así. Martita, alcanzaron. Bien. Ay, qué bueno, porque el otro día me dijeron, era muy poco el tiempo. ¿Mm? Pero también habían hecho vida social, así que eso es importante. Bien, entonces, después de esta presentación, nos vamos a ir a 10 minutos de break para que se alejen de las pantallas y, y luego viene la micropráctica, ¿ya? ¿Y el coffee? Y el coffee, oye, qué ganas de hacerlo presencial para que compartamos ese cafecito que yo les contaba, ¿cierto? Diego, 20 años en Chile, argentino, me decía, profe, ¿puedo matear? Claro, pues le digo, yo mateé nomás. Y ayer otro profe en comunidades virtuales me dice, profe, ¿puedo sacar el mate? Claro que puede sacar el mate, pues le digo yo, si ahí están los vínculos, ¿cierto? Así que ustedes ahí sí, pero no nos saquen pica si tienen algo rico ahí para comer. A pura agüita. Ya, primer grupo. Lectura en voz alta. Estaba la Claudita, estaba Gastón y estaba Felipe. El que quiera compartir lo que preparó, voy a dejar mi correo porque me lo envían y yo lo subo a los grupos. ¿Ya? Yo Que me voy a compartir la pantalla. sí, 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 sí. Hago aquí. ¿Puede compartir? Es que, muy bien. Ahora, super, hay un Jamboard, muy bien. Ya. Ya equipo. Ya equipo, Comentemos. Bueno, a nosotros nos tocó la lectura en voz alta. No me dejaron solo. Es Te que no, abandonaron, sí, es que la Claudia. no nos pusimos de acuerdo, como no nos pusimos de acuerdo quién iba a hablar. Entonces como que estamos ahí, por eso estamos ahí en la partida falsa. Estamos como Buen profesor de educación física, Gastón. Nuestro catedrático que hable, pues. Nuestro catedrático dice. Tenemos un catedrático. Sí. ¿Felipe? Sí, que fuera de eso, llegamos a la conclusión que ahí con Claudia, ella me vio en el lanzamiento del estrellato forzoso un poco, pero ya contaremos esa historia. Ah, ya, yo lo quiero escuchar también. Todas. Ya bueno, nosotros hablamos un poco de la lectura en voz alta. Antes de mencionar lo que escribimos aquí, consideramos que era una de las estrategias que es un poquito más usada, más normalmente usada, ¿cierto? Y súper transversal en todas las asignaturas, porque uno siempre le está leyendo cosas a los niños como para poder un poco llamar la atención o para introducir un tema o incluso hasta para a veces concluir un tema. Uno busca un libro, un documento, no sé, por ejemplo, en historia, cuando yo era hacía los un poquito más grandes, me gustaba leerle las cartas que se enviaban en el periodo de la conquista y eso, y con ese tono español inventando uno así como para ponerle un poco de misterio a la situación y contarlo como una historia. Bueno, referente a eso pusimos un poco del análisis de los conceptos que rondaban a esta estrategia. Tratamos de meter un poco de música, un poco de literatura, todo como en verdad no funcionaba, ¿cierto? Pusimos que automatiza un poco la lectura, ¿cierto? Este proceso de cómo ir leyendo y el acto comunicativo en sí eh, afianza una estructura oracional de formas formales de la lengua. Eso lo comentamos porque después los niños utilizan expresiones que uno les lee y con el tono que lo usa, ellos después lo pueden utilizar en una actividad un poco más cotidiana, porque ahí Claudia aportaba y decía, claro, los textos nunca vienen en un diálogo así como uno escribe por el WhatsApp o cuando uno está hablando con el amigo, siempre tienen un poco más de formalidad, incluso cuando es un texto para niños. Pusimos que auspicia la exploración lectomusical de coros lectores.
consolida el correlato entre sonidos y forma, facilita la apreciación estética y comprensiva del acto lector. Creemos que ese es como el punto súper fuerte de esta estrategia, la estética de la lectura, en cómo uno lee, cómo uno pone la voz, si pusimos ahí acerca de, acá, permite evidenciar una experiencia metaexpresiva por la focalización entre los ritmos, tonos, cadencias y altura, por cómo uno realiza la lectura en voz alta, porque finalmente no es solo leer en voz alta. Por eso el texto, la persona que va a realizar la lectura tiene que revisarlo antes. Pusimos acá abajito que tenía aspectos importantes en el antes, el durante y el después, porque todos los procesos contaban en esta estrategia. Y para nosotros era como súper importante eso, el aspecto estético de la lectura y cómo se utilizan los tonos de voz, las voces diferentes que uno mismo puede hacer para darle un poco de interés y vivir una experiencia diferente referente a un libro, ¿cierto? Y aumentar el vocabulario porque van a salir palabras diferentes que los niños van a ir preguntando o quizás después ellos van a quedar como con esa palabra y la van a estar usando. Eso pusimos nosotros. Conversamos acerca de la lectura en voz En voz alta. alta. Mira, mira, bien, bien. ¿Algún comentario de los demás? ¿Algo que decir? O sea, para agregar a lo que decía Felipe un poco, en la parte inferior del Jam, pusimos como lo de antes, durante y después, enfocado a cómo uno preparaba o disponía el lugar, el ambiente, etcétera, para tomar en consideración todos estos componentes que pusimos arriba, ¿no? Como durante también era súper importante hacer el seguimiento de que efectivamente estaban tomando atención, estaban percibiendo esta entrega, y después cómo se podía canalizar en términos de, no sé, de un dibujo, de una canción, de una actividad de baile, etcétera. Y conversamos con Claudia y Felipe lo de automatizar la lectura en términos de que el leer en voz alta implicaba ir un paso más adelante en términos de lo que estoy decodificando, para poder decirlo en voz alta y estar siempre ese pasito adelante. Y en eso hablamos de lo que implicaba la grabación, que no estaba como mencionada en el módulo, pero consideramos que igual es una manera de trabajar súper bien la lectura en voz alta, ¿no? Como grabarse, que los niños se vayan escuchando, que vayan viendo cómo en algunas palabras les costó más decirlas, que quizás a la segunda lectura les resulta más fácil. Y ese detalle queríamos como mencionar un poco, que es una herramienta súper buena como para trabajar la lectura en voz alta. Muy bien. Hay un video, lo voy a buscar y se los voy a compartir. Y muy bien, Gastón, en la referencia que hiciste a la grabación. En Estados Unidos ocupaban los celulares ya para grabarse. Hay un video, lo voy a buscar y se los voy a compartir. Para grabarse desde pequeñitos, hay que dar un buen uso. Y fíjate que iban viendo esta parte y ellos se coevaluaban, ¿cierto? Unos a otros y se retroalimentaban. Porque también hay que enseñar esto de retroalimentarse y coevaluarse. Y fíjate que daba grandes resultados. Y además había también la lectura en voz alta, si bien la realiza en algunos casos ese adulto a los niños, y también cuando ese niño ya, como dicen ustedes, sabe decodificar a los demás, porque es leer para el otro, ¿cierto? Me ayuda porque yo debo hacer una corrección. Muy bien el colocar el antes, la preparación para la lectura en voz alta. No es llegar y leer en voz alta, porque hoy día pasó por mi cabeza que íbamos a leer, ¿cierto? No, prepararla. Eso de que dijeron de los puntos, cómo yo respeto esos puntos, esas inflexiones, ¿cierto? Estas inflexiones de la voz también, son súper necesarias, ya anótenlo, pero yo sé que ustedes lo hacen. Hace algunos años atrás llegaron a los colegios unas colecciones de libros y entre esos, voy a sacar el que se los recomiendo, mi fondo virtual. Todos me dicen, la pizarra que tengo que encontrar les da urticaria porque cada día está más llena. Este libro, búsquenlo en las bibliotecas, y si lo tienen ahí, se llama Cada niño un lector, de Stalis Bar, Estrategias innovadoras para leer y escribir. ¿Mm? Yo creo que se los envié hace un tiempo,
un resumen muy bueno y habla de todos los pasos para realizar los tipos de lectura: lectura en voz alta, lectura compartida, la lectura guiada y la escritura. Y dijeron algo súper sólido: la preparación del ambiente. ¿Qué estoy haciendo cuando yo estoy leyendo en voz alta? Estoy, ¿cierto?, viendo si el resto está atento. Eso me permite la lectura en voz alta y conectar con el otro. ¿Mm? Así que, y lo de la grabación, lo encuentro una súper buena idea. Los objetos tecnológicos debemos saber utilizarlos. Como dice Stanislas de Haines, si usted lo han leído, genial, uno de los grandes neurocientíficos que estudia el cerebro y ha estudiado la lectura y escritura, dice que una hora utilizando juegos virtuales, ¿cierto? Estos juegos que, bien utilizado, bien escogido el juego, a los niños les permite tomar decisiones. Atención, les permite compartir, pero lo más importante es que les permite tomar estas decisiones. Y además evaluar, porque cuando se identifican con algún personaje y ese personaje, ¿cierto?, tiene que ir pasando etapas, él está evaluando por qué es ese personaje y no otro. Entonces, una hora de videojuegos bien utilizada y con un buen videojuego aporta mucho al aprendizaje. Así que bravo, pues acá tenemos reacciones acá abajo, así que nos regalemos una reacciones. Yo ahí aplausos porque de verdad muy bien. Así que les voy a pedir el link del Jamboard. Ahí está mi... Bien, gracias Lauri, gracias José ahí, porque uno tiene que, ¿cierto?, apapacharse en esto. Ahí después me comparten el link, ¿ya? Para compartirlo con el grupo. Muy bien, muy bien. Segundo grupo, Betsabe, José, ¿cierto? Y Laurita. ¿Quién va a compartir? Está bien. Cuando quiera. ¿Se ve? ¿Tú ves? ¿Sí? Se ve Lauri. Ya. El colega va a explicar, bueno, también nosotros conversamos harto. Fue un agrado trabajar con Betsabe, que, no, ¿sí? Betsabe. Sí, Betsabe. Y el colega José. José, Sí. ya. Fue un agrado trabajar con ellos, también conversamos. Y eso es bonito porque nos conocemos. Betsabe es de Iquique, el profesor es de Ñuble. Y yo soy de Santa Bárbara, entonces tenemos realidades bien distintas. Y creo que el contexto en el que trabajamos también es súper importante para proponernos las estrategias y la necesidad que tienen nuestros estudiantes. Bien. Cada uno tiene sus propias experiencias, así es que el profesor nos va a contar más o menos lo que nosotros apuntamos con la lectura guiada. Ya, sí, justamente como comentaba la colega, este espacio no solamente sirve para poder compartir estrategias, sino que también sirve para compartir experiencias, para conocer los contextos en los cuales nosotros nos desenvolvemos como docentes. Y las estrategias que pudimos compartir con la colega de Santa Bárbara eran muy parecidas a las estrategias que nosotros implementamos en nuestra escuela con relación a la lectura guiada. La colega Betsabe estuvo leyendo también lo que significa esta estrategia de lectura guiada y principalmente pudimos rescatar de que ayuda a fortalecer, por ejemplo, las experiencias comunicativas de los estudiantes, la confianza, el trabajo colaborativo que se puede dar en el aula multigrado, la imaginación, habilidades de lectoescritura, obviamente que todo esto enmarca en el desarrollo de habilidades de lectoescritura de los niños, fortalece las habilidades comunicativas y expresivas, vocabulario, ritmos de lectura también, ayuda mucho a poder detectar los ritmos de lectura con estas lecturas guiadas. Y obviamente importante rescatar lo que comentaba el grupo anterior, de que es súper importante hacer un antes, un durante y un después, durante una lectura guiada o durante una lectura en voz alta. Bueno, nuestra estrategia compartida fue que para poder desarrollar una lectura guiada, primero que todo tenemos que invitar a los estudiantes que ellos sean los principales actores
en relación a escoger la lectura que ellos quieren leer. Que ellos sean capaces de poder dirigirse a la biblioteca, a lo mejor de aula o a la biblioteca CRA, y ellos puedan escoger el libro que ellos quieren compartir y que ellos quieren leer en conjunto con el docente. Posterior a eso, obviamente, seguir los pasos de lo que es una lectura. El antes, activar los conocimientos previos de los estudiantes a través de vivencias o también a través del mismo título o de la misma portada del texto. Preguntarles qué es lo que creen ustedes que va a ocurrir, cuáles son los personajes que creen ustedes que va a estar dentro de la historia. Eso les gusta mucho a los estudiantes porque también ayuda a desarrollar la creatividad y la imaginación de ellos. Y también después cuando vamos haciendo la lectura, obviamente que tenemos que ir haciendo algunas pausas para poder preguntar, para poder a lo mejor que ellos puedan crear hipótesis con relación a las acciones de los personajes y que esas acciones tienen consecuencias. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el personaje X no se fue por este camino? Y ahí el estudiante es capaz de poder crear una hipótesis con relación a una nueva alternativa o una nueva consecuencia de que el personaje haya tomado esta nueva ruta. Preguntas obviamente de comprensión con relación a la lectura que estamos leyendo en el durante, no sé, qué nombre los personajes, cuál es el problema detectado, cuál es el ambiente de la historia, y obviamente que al final ya podríamos hacer un final donde ahí viene la metacognición y donde, por ejemplo, comentaba la colega de Santa Bárbara, de que podríamos utilizar como tarjetas de imágenes de los mismos cuentos donde los estudiantes puedan ordenar la secuencia de la historia y también ellos puedan ir narrando la historia a partir de lo que escucharon. Obviamente que la lectura guiada que se tiene que desarrollar en el aula multigrado es un poco compleja, porque no todos los niños tienen las mismas habilidades desarrolladas. Por ejemplo, un chico de sexto puede darse el caso de que no sea así, pero comúnmente un niño de sexto tiene desarrolladas las habilidades de lectoescritura más que un estudiante de primero básico. Entonces, la idea es que aquí todos ellos participen desde sus experiencias y desde sus habilidades. Y es ahí donde, por ejemplo, los niños de primero básico pueden contribuir en leer todas aquellas palabras en un fragmento que comienzan con la consonante M. Los niños de segundo a lo mejor pueden contribuir en leer todas las palabras que tienen sílabas trabadas. Y los niños, por ejemplo, de quinto, ya pueden hablar desde los personajes, pueden hablar desde la problemática de la historia, y ya los niños de sexto pueden trabajar con el vocabulario. Entonces se hace un trabajo colaborativo que va a contribuir a lo que es la lectura guiada y que va a ayudar también a que el docente pueda ir guiando esta lectura con todos los niños del aula multigrado. Y por último, para finalizar, importante, la entonación de la voz que pueda tener el docente para poder guiar esta lectura. Es fundamental respetar los puntos, los comas, los signos de exclamación y pregunta para hacer más llamativa y entretenida la lectura con los niños. Muy bien. Un aplauso también. José después me muestra cómo es, porque yo a José lo conozco solo por WhatsApp. Nunca he visto su cara y yo siempre le digo, don José. Don José. Y resulta No que tengo después mi cámara encendida porque la señal es un poco mala. inestable, Y entonces yo con siempre digo, cámara Besito, qué bueno. Y y besito. claro, yo decía don José y lo imaginaba un profesor así de muchos años, mucha experiencia, y después me doy cuenta que no es. Así que después me manda una foto ahí para ver a don José. ya. Oye, un aplauso y reacciones también, pues pongamos reacciones, que es súper importante. Oye, muy bien cómo trabajaron esto de la lectura, perdón, guiada. Recuerden, hicieron muy bien la relación. Esto puede hacer el niño de primero, esto puede hacer el niño de segundo y esto puede hacer el niño de sexto. Acuérdense que uno de los fines de la lectura guiada es convertir a los niños en tutores de los otros. Entonces aquí aplicaron súper bien esta tutoría. ¿Para qué? Para convertirse en lectores expertos. Ya, mira, y Claudio te manda una Diana y le diste medio. Bien, 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 la Diana, mira, Miguel Ángel Santos Guerra, ahí cuando el aprendizaje es cierto, dale Diana. Entonces, esto de convertirlos en tutores es súper importante. Y en escuelas, ¿cierto? Rurales con aula multigrado,
súper bien cómo hicieron, ¿cierto? Esa relación. Él me puede servir para... Ellos van a trabajar lo demás. Y el profesor, esa entonación, acuérdense que trabaja en la lectura guiada, gracias por ahí, por la reacción ahí en el chat también, trabajan en la lectura guiada el proceso, ¿cierto? Decodificatorio, esto de la comprensión lectora, la fluidez, y nosotros somos modelos lectores. ¿M? Somos modelos lectores. Los niños se fijan como nosotros, si la entonación, el punto. Creo que en los dos grupos han tenido súper claro, ¿cierto? Esto de, la, de las funciones del profesor, de la misión del profesor dentro de lo que es la lectura. ¿Mm? También, que no la colocamos acá, está la lectura compartida, en donde yo leo con el otro, ¿cierto? Con el otro, ahí. Así que, pero muy bien, felicitaciones. Ambos grupos, excelente. Nada que decir. ¿Algo que aportar el resto ahí, que es súper importante saber cómo lo trabajan? Hoy en este momento tengo un problema de luz, justo se quema un foco, por eso ven ahí sombra. Algo que decir, algo que comentar. Carolina dice, es muy importante, como decía el colega, el énfasis, sí, muy importante. Ojo, que de ese énfasis también va a depender la atención que coloque el estudiante y la conexión que haya con ese texto. Y en los cuadernos de trabajo de aula multigrado viene mucha lectura. No tan solo yo sigo, ojo, no tan solo sigo la orientación, lectura en voz alta. Esa lectura la puedo utilizar aplicando todos estos tipos de lecturas que hay. ¿Ya? No se encasillen, sino que amplíen, se flexibilicen. Muy bien. Tercer grupo, antes del break, ¿cierto? Escritura interactiva. Estaba José Miguel, estaba la Martita, estaba Vivi. Sí, yo voy a ser de Oye, relatora. muy bien. Eh, sí, estuvimos trabajando con ¿Cómo José les fue? Miguel. Súper bien, súper Qué bien. bueno. Nos faltó tiempo, sí. Bueno, igual al final estuvimos intercambiando información de dónde éramos, Muy bien. como que al tiro nos enfrascamos en el trabajo, en la tarea. Así es Sí, que al final compartimos un poquito de dónde éramos claro. y el contexto en el que trabajábamos. Ya, a nosotros nos correspondió la escritura interactiva. Pásela. Sí, ahí copiamos un poco lo que era la información que usted nos entregó y que también está en Ok. plataforma sobre lo que es esta estrategia, ya que es una actividad que se realiza en conjunto el profesor con los estudiantes, que es un momento de escritura de forma colectiva, donde los niños junto al profesor redactan un texto ya, y se van resolviendo también las dudas que puedan tener ellos en el momento de que se realiza esta escritura. Em, esta estrategia busca que los estudiantes desarrollen algunas habilidades ya, y que siempre también mantener la motivación de ellos y que puedan trabajar de manera colectiva, en grupo, ¿ya? En este grupo que en nuestras aulas siempre se está conformando debido a que son poquitos de cada curso, Mm. entonces siempre estamos tratando de juntarlos a todos en algunas actividades para que puedan también interactuar en distintas actividades, como dije. Ya en este tipo de actividades se vuelve esencial el diálogo y la colaboración, ya que deben conversar y acordar contenidos previamente a plasmar en la frase escrita. Ahí. Ya. Dentro de los ejemplos, nosotros mencionamos la producción de texto, ya distintos tipos de texto, literario y no literario, ya creación de cuentos, redacción de noticias, de cartas, de afiches o pancartas, presentación, utilizando las TIC, ¿no es cierto? El uso de software, de procesador de texto, del PPT también. Y bueno, también hicimos, pasa la otra, sí, cómo lo hemos trabajado nosotros en nuestras aulas,
¿ya? Bueno, ahí comentábamos que en mi caso, cuando yo trabajo los tipos de texto con mis estudiantes según el objetivo, por lo general comenzamos con la estructura, primero les leo un cuento, si estoy trabajando el tipo de texto, y luego vemos la estructura, después hacemos una creación colectiva de un cuento, ¿ya? Y por lo general siempre está esa misma estrategia para abordar algún tipo de texto. En otra asignatura, como en historia o ciencias, cuando se redacta un informe, cuando se da cuenta de los hallazgos de algún experimento, de una investigación, cuando se hacen síntesis o se sacan conclusiones de alguna experiencia realizada, también se puede aplicar esta estrategia de escritura interactiva. Conversábamos que era transversal a todas las asignaturas, que en realidad podíamos trabajar con esta estrategia en todo ámbito. En música, cuando escribimos algún repertorio infantil, ¿no es cierto?, de música o folclórica, podemos modelar también la escritura dentro de los beneficios de esta estrategia es que se promueve el diálogo con los estudiantes, ya la interacción. Se enseña a escribir a través del modelaje que hace el docente. ¿Ya? Ahí podemos ir viendo el uso de la ortografía, la gramática, entonces abordamos varios ejes en lenguaje, ¿ya? Y también hacemos la relación entre lectura y escritura. Em, Eso es lo que pudimos conversar con los colegas y la síntesis. Eh, También conversamos de que cuando existen distintos niveles en nuestras salas de clase, en mi caso yo trabajo con niños hasta tercero. Hay colegas que son unidocentes y trabajan con los 6 cursos dentro del aula. Ya vamos graduando la ejecución de las actividades. Conversábamos que en el caso de la producción de un texto, los niños de primero tal vez van a escribir palabras, los de segundo van a escribir frases, oraciones, ¿ya? Y los de tercero o cuarto ya van a escribir el texto completo. Entonces, así vamos haciendo la graduación de las actividades. Muy bien, mi querida Vivi, muy bien. Fíjate que reacciones, por favor, primero que todo, reacciones. Oye, muy buen grupo. Todo, debo decir que vamos muy bien hasta acá. Gratamente, eh, no sorprendida, porque lo esperaba, lo esperaba. Déjenme decir que dijiste algo muy importante que lo creo lo conversaron, el modelaje, ¿ya? Nosotros no debemos dejar el modelaje de lado. Somos, nosotros, si queremos que el niño alcance la autonomía, ¿cierto? En lectura, en escritura, en sí, yo primero enseño la estrategia, la modelo, ¿cierto? Luego voy trabajando junto a él, con él, y luego en un momento él ya la va a trabajar solo, que ese es el modelo de auto, para alcanzar la autonomía de la lectura y la escritura, que es muy bonito, que el año pasado lo trabajamos con CPIT, que tenía una frase preciosa que era el enséñame, ayúdame y déjame. ¿Mm? Una frase preciosa. Ayuda, enséñame, yo te enseño la estrategia para que tú, ¿cierto?, puedas convertirte en un lector y un escritor autorregulado y autónomo. Luego yo te acompaño cuando tú las vas aplicando y las vas intencionando, ¿cierto? Y la vas internalizando y consolidando. Y ya después cuando estás solo, él te dice, ya déjame, yo lo puedo hacer. Y ahí es cuando ha alcanzado la autonomía. Puede volver en una actividad, en alguna nueva estrategia, sí, pues, mientras la esté aprendiendo. ¿Mm? Así que eso del modelaje, mi querida Vivi, muy bien el grupo. Una estrategia también que hay, que yo buscaba hojas. Cuando hablamos de escritura colectiva, ojalá la puedan hacer. Una hoja, una simple hoja, ¿cierto? Se va partiendo en 3 partes. Usted la va doblando, por ejemplo. Y el profesor puede comenzar a escribir al inicio,
¿cierto? Luego la otra persona le toca otra parte relacionada, tiene que intencionar la lectura anterior y así. Y tiene un texto, un texto y lo escribieron de manera colectiva. Así que, y muy bien lo que dijeron, ¿qué va a trabajar el niño de primero? ¿Qué va a trabajar el niño de segundo? ¿Qué trabaja el niño más ya adelantado? Y también felicitaciones porque integraron asignaturas. Y eso tiene que ver con las metodologías activas ahí también. Así que felicitaciones ahí, las reacciones en el chat. Lo que quieran decir, lo que quieran preguntar, por favor. Yo quería agregar Muy bueno. un detalle que tiene que ver con el tema de cómo también en este tipo de ejercicios, sobre todo a partir del tema del diálogo y el trabajo colaborativo que está presente, se puede intencionar de alguna manera objetivos más de carácter transversal, ¿ya? O sea, el diálogo es un elemento fundamental para el ejercicio ciudadano, ¿ya? Y para favorecer la convivencia. La convivencia la convivencia se basa en el tema del respeto y el acuerdo, ¿ya? Por lo tanto, uno no está de más hacerlo absolutamente visible, de que el profesor dé cuenta de que lo que están haciendo ahí es parte de las formas de convivencia que son propias de las sociedades humanas. Bien, y además, mira, gracias por acordarme, José. A nosotros, ¿cierto? La priorización curricular, que nos habla de los objetivos basales, que eran los objetivos nivel 1, y nos hablan de la integración de estos complementarios y de los transversales. Y mira cómo se va dando dentro de una actividad como esta. Entonces, aquí no estamos ajenos a decir, pero ¿cómo integro los objetivos que se me están dando en la priorización curricular, por ejemplo, para el lenguaje? En esta instancia, en esta estrategia que ustedes hicieron. José tiene mucha razón. ¿Cómo yo trabajo el trabajo colaborativo? En el poder respetar al otro. Porque van a dar distintas opiniones a partir de un texto. Pero yo respeto. Y ahí trabajo también los objetivos, ¿cierto? Y las habilidades. Los objetivos transversales. Así que no hay excusa. Y los módulos, los cuadernos de trabajo, solamente yo les contaba que quedaron 2 objetivos afuera, que primero y segundo, que se los compartí también. Pero casi todos los trabajan. La priorización curricular y los objetivos basales están todos contenidos en la globalización de los cuadernillos, de las 4 unidades. Pero gracias, José. Mira, muy buena relación. Muy buena relación. Profesora, Dígame. con respecto a lo que decía don José Miguel recién, creo que no tenemos que perder ese foco, que es súper importante, porque este año estamos más que nunca en la reactivación de aprendizaje, que tiene 3 ejes fundamentales para hacer este trabajo. Y yo creo que lo que nosotros hoy estamos aprendiendo, el trabajo que nos ponen en mesa en este curso, creo que apunta súper bien a que los objetivos transversales, los basales van a estar presentes. ¿Qué tenemos que nosotros intencionar? Que igual me hago la pregunta y aprovecho de hacerla. Por ejemplo, el ministerio nos ofrece los textos de estudio, ¿verdad? Que en los primeros cursos son leo primero, sumo primero. Mi pregunta es, ¿cuándo trabajo con los cuadernillos de multigrado? Buena pregunta. Buena pregunta. Usted siempre tiene que llegar a un acuerdo. Nosotros en Chile, y yo creo, y se los puedo decir, tenemos algo a favor, que recibimos mucho material. Como dice usted, están los textos de estudio y están estos textos para escuelas rurales. Lo que otros países no tienen, que yo les contaba la otra vez, que en Panamá recién el año pasado, perdón, les iba a llegar textos de estudio. O sea, quedaba años para recibir textos rurales. Y resulta de que yo les decía que acá en Chile era todo lo contrario. Había muchos textos, los textos en sí que entregan y estos textos rurales. Pero uno como profesora tiene que saber articular, ya tiene que saber llegar a un acuerdo. ¿En qué momentos lo utilizo? Por ejemplo, sé que no los voy a utilizar, a lo mejor no los voy a completar todos, con todas las actividades, ¿cierto? Pero si yo quiero trabajar la leyenda, puedo trabajar el alicanto que está en el primer cuaderno de trabajo, y lo voy complementando con aquellas también leyendas, porque también el niño tiene que conocer un amplio repertorio, ¿sí o no? Con otras de los otros textos.
Yo ahí siempre tengo que llegar a un acuerdo, tomar qué me sirve de este material y qué me sirve del otro, y complementarlo, unirlo. Pasa como, y muy buena pregunta, Lauri, muy buena pregunta. ¿En qué momento los ocupo? ¿En qué momento, si tengo tanto material? En ese momento, donde tenga que articular. Si voy a trabajar la leyenda, puedo trabajar con el cuadernillo y puedo sacar otras leyendas del texto en sí, del Leo primero, o para los niños más grandes, los otros textos que hay. Hago una relación. ¿Mm? Porque no tan solo voy a trabajar una leyenda, voy a trabajar un amplio repertorio, porque el objetivo me dice que tengo que trabajar un amplio repertorio, ¿cierto? Que el niño vaya ampliando esa parte. Lo mismo en vocabulario, lo mismo cuando tenga que trabajar vocabulario, lo mismo cuando tenga que trabajar, ¿cierto? Nociones gramaticales. Voy tomando de uno y el otro, porque los dos apuntan a lo mismo, al desarrollo de ese contenido. ¿Le doy una respuesta a Lauri? Sí, sí, es que para mí me gusta sistematizar muy bien el trabajo porque encuentro que uno se organiza y también los niños se direccionan súper bien. Entonces, cuando hay mucho material, de repente hasta los colegas dicen, pero tanta cosa, ¿a qué hora lo hago? ¿Cuándo lo hago si hay tan poco tiempo? Entonces, yo como encargada de escuela también me hago esas preguntas y yo digo, tenemos tanto que hacer, tanto que hacer, tenemos harto material, ¿cómo lo implemento de la mejor forma? Claro. Pero sí, me quedó súper claro. Gracias. Qué bueno, Lauri, lo que necesita acá, lo que necesite. Pero tenemos la oportunidad en nuestro país, yo os puedo decir, de que tenemos material. Sí. Y yo Y el creo que hay ministerio nos da mucho mucho material. material. De hecho, nosotros contratábamos plataformas educativas y desde el año pasado ya no gastamos más recursos CEP en plataformas, solo el recurso que da el ministerio. Mucho Porque es recurso. mucho. Es mucho. Sí. Incluso que también, profesora, el diagnóstico al día nos da mucho material, o sea, ese insumo uno lo puede trabajar, realiza la evaluación diagnóstica, en el caso que ya lo hicimos, pero ese mismo material me sirve para retomarlo, retroalimentar los contenidos que ya se pasaron y ir trabajando por sobre eso mismo. No es solamente un gasto de material, sino que es un insumo. Al saberlo direccionar bien, se aprovecha. Palabra clave, Laurita, saber direccionar, porque el día es un gran aporte, de verdad, y se los digo no porque estén ciertos personas del ministerio, de la agencia de calidad, tenemos los profesores que aprender a valorar el material que nos llega. ¿Y saben cómo lo debemos hacer? Viajando a otros lugares, estando en otras conferencias de otros países, para poder decir, wow, que tenemos material y tenemos que saber implementarlo. Yo nunca me voy a olvidar, y siempre lo digo, cuando estuve en Cuba en una pasantía de educación especial, vi cómo nuestros niños tienen Stick, tienen cola fría, nosotros hasta con engrudo pegábamos. Ellos tenían benzina, hacen unas cositas con Plumavit, una mezcla y con eso pegaban. Y son uno de los mejores países en educación, de los países con mejor educación. Entonces, tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. Diagnóstico día, textos de estudio, textos para los cuadernos de trabajo para escuelas rurales. Tenemos oportunidades como perfeccionar, esta capacitación. CPIP también nos está brindando otras. Pero ¿qué pasa? Que el factor tiempo que nosotros, no, es que no tengo tiempo, todas estamos sobrecargadas. Pero yo siempre digo, cuando escogimos esta carrera, sabíamos a lo que íbamos. Y nosotros escogimos la carrera, porque la carrera no nos escogió. Yo siempre digo, la carrera nos escoge cuando me alcanzó justo el puntaje. Pero cuando yo tenía un puntaje, bueno, yo di la prueba de actitud académica en ese año, dije, esto es lo que yo quiero. Esto es, y no otra cosa. ¿Yo me escribí con ella? No. Soy profesora, y aquí estoy, 25 años después. Así que, bien, Lauri, bien, Lauri. Vamos con el último grupo. Lorena Pauli, la Carolita que estuvo al final también. Oye, la escritura libre, qué preciosa habilidad que es. Señorita Bien. Carla. Dígame, José. Sí, con relación a lo que hablaba la señorita Laura, importante, lo bueno del currículum nacional es que es flexible. Entonces, cuando ya tenemos un currículum flexible, nosotros como docentes podemos
utilizar las estrategias más acorde a la necesidad de los estudiantes, pero también podemos tomarnos de todo este material que nos entrega el ministerio para poder hacer un filtro y decir, ya, este es el material que realmente mi grupo curso necesita, realmente mi escuela necesita. En el caso de nuestra escuela, por ejemplo, el texto educativo trae muy buenas actividades, pero lamentablemente no son contextualizadas a la realidad rural que tenemos nosotros como escuela. Un caso, el otro día los estudiantes estaban leyendo un problema matemático y el problema matemático decía, me acuerdo perfectamente, 50 personas se subieron al Transantiago. Entonces mi estudiante me dice, pero profesor, ¿qué es el Transantiago? Yo le puedo explicar con peritas, con manzanas, pero el estudiante al no subirse nunca a un Transantiago jamás va a llegar a contextualizar ese problema matemático con relación a un niño que sí vive en Santiago y se ha subido 1000 veces al Transantiago. Entonces, lo que pasa es que el módulo rural lo que hace es que contextualiza, ¿ya?, la realidad del estudiante a la cual está más inmerso en un contexto rural. Por ejemplo, hay un módulo, un módulo que habla directamente de lo que es Violeta Parra, ¿ya? Entonces, Violeta Parra está contextualizada más cercano a la realidad de los estudiantes de las escuelas rurales, porque en las escuelas rurales siempre, en la comunidad en sí, hay cantautoras que pueden ser como una referencia para que el estudiante ya tenga una idea de lo que es Violeta Parra. Entonces, hay que aprovecharse de la flexibilidad del currículum para poder atender las necesidades de los estudiantes y qué material podemos utilizar de mejor manera. Oye, querido José, don José, oye, y si yo no conozco el Transantiago, ¿cierto? Y estamos con esto de la flexibilidad, ¿qué hubiese sido más cercano para los niños en contexto rural? A lo mejor hubiese sido más cercano a ellos, no sé, 50 personas se subieron a una carretela, por ejemplo. ¿Ya? 50 personas se subieron en bicicleta. A distintas bicicletas, ¿ya? Claro, 50 personas a lo mejor se subieron a una micro. ¿Ya? ¿Una micro? Entonces, ahí es donde uno tiene el poder como docente de poder contextualizar en sí lo que necesitan los estudiantes, porque otra cosa más importante, disculpen que mezcle tantas cosas, pero también es importante porque en las escuelas multigrado uno conoce al estudiante y esa es la gran diferencia que tenemos con las escuelas urbanas donde hay más concentración de niños, porque conocemos a cada uno de los niños y sabemos qué es lo que necesita cada uno de los niños y eso ayuda más a que podamos hacer más flexible el currículo en el aula. Mira, mire mi querido José, Viviana dice acá, yo discrepo un poco, ya dice Viviana, siento que sí la contextualización es muy relevante, pero a nuestros estudiantes rurales hay que también sacarlos de su entorno. ¿Te das cuenta? También está este pensamiento y los dos son válidos. ¿Mm? Los dos son válidos. Y ahí, con lo que dice Viviana y con lo que dice José, entra la flexibilidad. Entra la flexibilidad. ¿Puedo trabajar lo del Transantiago? Sí, porque también algún momento va a venir a Santiago y va a viajar en el Transantiago cuando tenga que venir, ¿cierto? Por un tratamiento médico, por cualquier situación. Y vas a ver, ¿cierto? ¿Qué es el Transantiago del cual se hablaba en el problema? Lo acerco. ¿Cómo lo podríamos acercar al Transantiago? A ver ustedes. Y antes que la Paula le toque ahí exponer. Sí, ¿cómo ustedes lo podrían acercar? A través de un video. ¿Ya? Tengo malo internet. Yo siempre me pongo en los extremos. Tengo malo internet, malo. En la escuela lo tengo malo. No tengo video. ¿Qué puedo hacer? Vivi. La Martita se me cambia para todos lados. Sí, yo manifestaba esa discrepancia, pero no es que no valorice la No, contextualización. pues, Nuestros importante. niños tienen una riqueza, pero son únicos. Sí, Ya, pero sí soy de la idea de sacarlo del un poco entorno. del entorno y que conozcan más,
Yo llevo, no sé, unos 12 años trabajando con visitas a otros lugares del país. Hemos ido al sur de Exterior. Chile, a Valdivia, Santiago, hemos recorrido todos los museos, a Valparaíso, Viña del Mar, pero es increíble lo que mejoran los niños cuando se les abre el espacio. No todos tienen la oportunidad de conocer la zona costera, el vocabulario que manejan los niños después, pero la diferencia es abismal. Y la verdad es que sí, es bueno rescatar nuestras tradiciones, la ruralidad, también es bueno que ellos vayan contextualizando también lo que viene. Y me refiero a que cuando nuestros niños los miden con los mismos Parámetros. parámetros que a los niños de ciudad, ya nosotros, nuestros niños son del campo, pero los Sims, los días vienen para todos los niños, ¿ya? Entonces, cuando se enfrentan a esas pruebas, les va bien cuando nosotros tratamos de sacarlos un poquito más de De su contexto. entorno, ¿ya? No, Eso pienso yo. no, y gracias, ojo que acá estamos los espacios para, ¿cierto?, conversar. Y yo creo que uno debería llegar a, como dice José, esa flexibilización. Un Sí, día señorita trabajamos, Carla, dígame, disculpe que le le interrumpa. gusta el tema. Sí, es que me gusta el tema, es que en realidad esto es lo que hace enriquecedora Las la sesiones, experiencia del sí, trabajo, del compartir experiencia. Igual importante, tiene toda la razón la colega Viviana, pero quiero que se vaya por el lado de que, o que se tome, de que en realidad lo que yo pretendía como un inicio era manifestar la flexibilidad que podemos tener nosotros. eso mismo. Eso más que nada, porque sí, es importante que también los estudiantes a veces salgan un poquito del espacio en el que están para que conozcan otras realidades, porque eso también los ayuda a tener una formación integral, que les va a ayudar también a tener expectativas altas para poder después reintegrarse a cursos más altos, qué sé yo, a otros contextos, cuando desde las escuelas rurales se van a escuelas urbanas. O Pero internado. netamente la flexibilidad que nosotros podamos tener como colegas o como profesores rurales para poder aterrizar el currículum al contexto de los estudiantes. Súper importante. Por eso yo decía lo de la flexibilidad. Un día trabajaremos en Santiago y otro día trabajaremos con la carretera. Pero cierto, nosotros ahí tenemos esa flexibilidad, ese poder de un mismo problema matemático, verlo de distintas directrices. ¿Mm? Porque si los encasillamos en una pura parte, estamos en un niños muy estructurados. Entonces tenemos que darle estos diferentes contextos. Y yo también estoy me gustó la palabra flexibilidad de don José y la de Viviana, sacarlos del entorno. ¿Mm? Yo cuánto daría que los niños de escuelas urbanas fueran a trabajar en escuelas rurales. ¿Mm? Para que vieran el entorno y lo maravilloso. Yo adoraba mi escuela y cuando vi que la empezaron a cementar y queríamos realizar huertos para trabajar aprendizaje basado en proyectos, ya no fue posible. ¿Mm? Ustedes tienen mucho, mucho contexto rico, mucho contexto. Bien, Pauli, ahora sí. Pauli y la Lorena y la Carlito. Sí, ya, pues Pauli, no te me canses, no te me canses. Ah, sí. Hola, Hola, Pauli. ¿se ve la pantalla? Atenta, sí, muy bien. Sí. Ay, no me quiere presentar la diapositiva. No, pero hay que correrla abajo. Desde el principio. Ahí. Principio. Puede ser internet. A ver, Ahí sí. ya. A nosotros nos tocó escritura libre o creativa. ¿En qué consiste esta estrategia? Es una modalidad de enseñanza de la escritura. Es un momento de libertad de expresión para los niños y niñas. Los niños y niñas pueden escoger sus temáticas, las que les interesan, tanto para el destinatario como para ellos mismos. Interesante que el formato puede ser carta, poesía, cuento y otro género literario y discursivo. Surge a partir de una lectura o una conversación entre el profesor y sus estudiantes. Y además es una modalidad de trabajo que permite al profesor observar lo que ha ido incorporando el niño o niña en su aprendizaje.
eh, tiene muchos beneficios, pero los que destacamos aquí fue que motiva, es la motivación y genera autoconfianza. Y algunos ejemplos prácticos de cómo los llevamos a cabo. Siempre trabajamos cuentos cortos con pocos personajes, relatos con diferentes acontecimientos. Por ejemplo, cuando trabajamos mitos y leyendas. En el campo, uy, hay una infinidad de ejemplos y ellos también quieren crear libremente su escrito. En ciencia, ensayos. Trabajamos mucho lo que es el medio natural, el tema del medio ambiente. Ellos realizan ensayos de escritura libre. Poemas alusivos a la efemérides, Día de la Madre, por ejemplo, ahí salen maravillosos poemas. Carta al compañero, carta a una autoridad, cuando tenemos, no sé, pues un bache en el camino o algo está sucediendo en la comunidad, en el sector, uno puede hacer la carta. También describir un paisaje. Y lo que hemos estado usando, y yo por lo menos lo uso bastante, es el diario de escritura del Mineduc, que me encanta. Me encanta que exista, a los niños les encanta, a los niños y niñas les encanta, y siendo que es un diario de escritura personal, lo comparten, porque pudieran no compartir sus escritos, pero los comparten. Así que eso sería. Eso muy bien. Pues hoy debo decir algo cuando me gustó mucho. Esa, cuando dijeron de la escritura libre, es esa oportunidad del niño. ¿Mm? La escritura libre. Y yo les voy a poner ahora, antes de felicitar al grupo, muy bien, ya las reacciones, pues pongámonos reacciones, ¿cierto? Tenemos que apoyarnos en esto de la docencia. Dicen que el magisterio es muy egoísta, nosotros no, ¿no es cierto? Yo debo corregir ortografía en la escritura libre guiada, Claudi. La Claudi, ¿qué creen ustedes? ¿Se corrige ortografía o no? ¿Ustedes corrigen cuando el niño crea esos textos, la ortografía? No tengan miedo, si en esta todo aprendemos. Las veo así. La escritura libre y creativa en sí, uno puede trabajar a la par, ojo, que son geniales. ¿Quién trabaja la pared o muro de palabras? ¿Quién las trabaja ahí por ahí? ¿Quién las trabaja? Tum. Yo se las dejo como estrategia y se las voy a compartir. Pared de palabras. ¿Mm? Intenciono palabras que son conectores. ¿Mm? Para que el niño vaya igual mejorando la ortografía. Ojo, no se evalúa. Siempre dicen, y se evalúa ortografía, o sea, perdón, evaluar es tomar una decisión, recoger material, todo. ¿Se califica por bajarle puntos por error ortográficos? No. ¿Ya? Esto es un proceso, por eso es libre y creativa. Por eso usted le da esa instancia para poder viajar. ¿Mm? De a poco la ortografía usted puede hacer otra actividad, ¿cierto? En donde sí la ortografía no la califique, como consejo no la califique, pero sí tenga estas paredes de palabras, de uso, de los más chiquititos a los más grandes. En educación infantil, si bien ruralidad, ¿cierto? Muchas escuelas no tienen educación infantil, lo trabajan el diario de vida. Ese diario de vida que hablaba la Pauli, acá es un cuaderno de croquis modelado, por eso es importante la modelación, y con palabras conectoras. Fui con algo relacionado con la emoción. ¿Qué hiciste este fin de semana? Fui a la feria, lo más chiquitito, escritura emergente. Ya la convencional, que están nuestros niños de educación, ¿cierto? De primero básico arriba, que es la escritura convencional, la escritura que está mediada por la ortografía. Entonces, pared de palabras. Intenciono, ¿cierto? Esa variedad de palabras. No las voy cambiando a medida que yo vaya usando otros textos. Aquí la estrategia, ¿cierto? De a veces subrayar palabras claves dentro de los textos también, porque trabajo esas palabras. Acuérdense, vocabulario y todo lo demás. Pero una de las mejores escrituras que hay que le permiten al niño la conexión con el goce escritor es la escritura libre y creativa. Así que esa es su mayor desafío. ¿Qué tiene que ver estas cuatro estrategias con su trabajo? Que aquí me voy a tomar el tiempo ya y les voy a pedir para que después ustedes se vayan tranquilos a la casa. Bueno, ya están en la casa, mira, acostumbrados a estar en presencialidad.
para que se vayan tranquilos y digan, ¿cuál es el trabajo que yo tengo que hacer? Usted, ¿cierto? Va a trabajar una planificación. ¿Se ve ahí, cierto? Y usted va a escoger escritura o va a trabajar lectura. Una de las dos. Pero ¿para qué, en qué la va a trabajar? Para trabajar, o sea, va a fomentar la habilidad de lectura y escritura en las alumnas de aulas multigrados, considerando una de las estrategias. Quiero trabajar lectura en voz alta. Quiero trabajar escritura guiada. Quiero trabajar solamente, porque ahí hay más, ojo que hay más, yo acá di ejemplos. Quiero trabajar escritura libre y creativa. Yo me concentro en eso. ¿Mm? Entonces, usted acá va a colocar, ojo, que va un ejemplo claro desarrollado, que no tiene, que es la otra que yo les voy a pasar, ¿ya? ¿Cómo se llama su establecimiento y qué cursos de aula multigrado, cierto, está atendiendo? Está usted, cierto, a cargo. Tengo un curso de aula multigrado, como le pasó a Claudio en la unidad, en el aula 1. Trabaje con ese curso de aula, con ese sexto. ¿Mm? Trabaje con ese sexto. Yo sé que en las escuelas rurales hay algunas que llegan, muy pocas, he conocido muy pocas, sí, unas en Ñuble, en Coihueco, que tenía alumnos de séptimo y octavo. Hay otra escuela rural que tiene alumnos en octavo. Trabaje con esos octavos. Pero si usted tiene integrados primero, tercero y quinto, trabaje con esos tres. Porque hay objetivos priorizados que tienen relación. ¿Mm? Hay uno que es mucho, que es el de goce lector, que está, ¿cierto?, en progresión en todos los niveles. Usted me va a describir su curso, a esa aula multigrado, como que yo tuviese que viajar para allá, a través de mi imaginación, claro, y saber cómo, ¿cierto?, cómo es su curso. Dónde llega la Paulina cada mañana con sus estudiantes, dónde llega la Vivi, dónde llega la Martita, dónde llega Lorena, ¿cierto?, dónde llega don José, dónde llega Gastón, cómo es su curso. Este es. ¿Mm? Permítame viajar y saber cómo son sus cursos. ¿Cómo son las características? ¿Son más participativos? ¿Cierto? ¿Les gusta tanto participar? Algunos son más retraídos. Colóquelo. Y luego el contexto. ¿Dónde va a trabajar? ¿Dónde está trabajando? A lo mejor en la unidad que tiene que ver con el fomento de las habilidades de lectura y escritura, que también es progresiva. O dentro de un proyecto que usted esté trabajando, dentro de un contenido, etc. ¿Mm? Yo esto se lo voy a explicar así, pero después vamos a ver un nombre de una actividad. Por ejemplo, si yo voy a trabajar las leyendas, que es súper emocionante el tema de las leyendas, voy a colocarle un nombre motivador. ¿Mm? A esta actividad, a lo mejor conociendo leyendas de mi país o el misterio de las grandes leyendas. Usted inventa. ¿Cuántas horas va a dedicar? Si bien puede parecer larga, usted después va a ver en el ejemplo que ya desarrollamos una micropráctica cómo es. Objetivos basales. Yo tomo la priorización, ¿cierto? Yo tomo la priorización y veo cuál objetivo basal puedo tener si yo tengo un curso de primero, segundo y tercero que tengan relación, a lo mejor con el de escritura, a lo mejor con el de lectura, ¿cuál? ¿Mm? ¿Qué indicadores? Acuérdense que yo los indicadores no los mido todo en una clase. Puede tener 7 indicadores, ¿cierto? Ese objetivo basal, pero yo no los mido en toda una clase. Depende, de mi propósito, ¿ya? De lo que yo en esa clase voy a trabajar, mi objetivo. El objetivo de la actividad puede ser súper grande, súper estructurado, como nos piden, ¿cierto?, en la evaluación docente, cómo va estructurado el paso a paso, o uno que los niños puedan comprender. ¿Mm? Yo lo estoy diciendo así como a grandes rasgos, pero ustedes se van a dar cuenta después en el ejemplo. Los objetivos transversales que hablaba ahí mi querido José, ¿cierto? José Miguel, de la importancia de estos objetivos. El cómo conversan con la clase que yo estoy estructurando.
Indicadores, si no hay indicadores, ¿cierto? Puedo sacarlo, puedo dejar a un lado. Yo lo saqué en la otra, ¿ya? Y los momentos de la clase, porque yo no me tengo que olvidar de los momentos de la clase. ¿Cuáles son los momentos de la clase que los niños más recuerdan? ¿Saben ustedes? El cierre. ¿Cuál, Claudi? El cierre, ¿Y cuál más? el inicio. ¡Excelente! ¡Excelente! Siempre el inicio y el cierre, ¿ya? Siempre el inicio y el cierre. Por eso tiene que ser súper motivador porque ustedes van conectando los momentos de la clase. ¿Y qué tiempo le van a destinar? Cuando hablo de actividad docente, nunca se olviden de ese saludo, aunque esté plasmado, es que va a ser una planificación súper extensa, súper, a lo mejor, hoy súper bonita, pero esto no se hace en la realidad, pero sí debemos, ¿cierto?, realizarlo en este caso, y no se olviden de colocar una planificación, el saludo es súper importante, porque yo hoy me doy cuenta cómo ustedes ingresan a la clase. ¿Mm? Entonces, y también, perdón, ¿y qué actividad del estudiante? Esta planificación es para pensando que usted la tiene que desarrollar. Las actividades del estudiante siempre son una respuesta súper conductista, pero es porque esta está pensada en ustedes. ¿Mm? Ojo con eso. Y evaluación. ¿Qué indicadores voy a evaluar? ¿Cuáles? ¿Cuáles trabajé? ¿Qué diseño de la evaluación, cierto? ¿Qué diseño, perdón, de evaluación voy a tener? Y yo les dejé en el ejemplo que les voy a mostrar. Aquí yo estoy leyendo nomás la micropráctica. ¿Cuál va a ser mi evaluación? Nunca se olviden del monitoreo. ¿En qué en qué momento de la clase se da el monitoreo que yo realizo a mi estudiante? Durante. En todo momento de la clase. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo por ahí? La Lauri. O la Claudia, que justo se extendieron los más. En todo momento de la clase. Les puedo decir que en otros cursos siempre lo colocaban al final. Yo monitoreo. Pero ese monitoreo no es acercarme a ver lo que está haciendo. ¿Cuál es una estrategia buena de monitoreo que ustedes nos puedan compartir? ¿Cuál puede ser? No tengan miedo, no tengan miedo. Atrévanse, si ustedes saben. ¿Cuál puede ser estrategia de monitoreo? Martita, ¿cuál es la estrategia? Hay una ¿Quién hace los palitos preguntones? ¿Quién tiene los palitos preguntones? ¿Cierto? Una buena estrategia de monitoreo es también, cierto, durante la clase. Me puedo acercar y ver cómo va el proceso, pero también las preguntas directas son súper importantes porque usted recoge información enseguida de cómo va el proceso. ¿Mm? Cuando yo estoy Perdón, realizando... ¿puedo hacer un comentario? Pero un comentario nomás. Sí, pues, Los palitos preguntones son altamente ansiosos. Provocan un nivel de estrés ¿de verdad? A gigante. él, pues. No, en general, porque es como una prueba en la cual además te expones públicamente, de verdad que es como complejo. Oye, No sé si le ha pasado a usted. ¿Usted han estado en palitos sí, yo preguntones? sí, me encanta. Ya. Pero No, fíjate yo que, no. José, y para todo, pude bajar el nivel de estrés porque todos querían participar. Entonces, pero sí te encuentro razón en algo, que el que no salía, pocha, se desmotivaba. Pero digo, pero ya van a haber más textos. Entonces ahí enganchaba otra vez. Ya, pero yo la ocupé. Oye, y en mi clase me acuerdo, y disculpe que sea autorreferente, estuve también, nos fueron a visitar la agencia de calidad. Así que no estaban ustedes, pero sí fue, y le pareció en ese minuto, Carlos, no me acuerdo el nombre, muy interesante. Y eso que está propuesta, ojo, y está propuesta en el currículum en línea, ¿sí o no, sabe? Está propuesta la luz del aprendizaje y todo. ¿Qué puedo hacer? Pero, perdona, pero también tiene que ver con otras cosas, ¿eh? Como que, y ahí está un poco pensando en cómo desarrollamos las habilidades del siglo XXI, que tiene que ver con el hecho de que hoy día, y también contribuye mucho a la transversalidad, no solamente pensar desde la búsqueda de la respuesta correcta, sino también que pueda haber error y que uno pueda aprender del error. ¿Ya? Entonces, depende de cómo el profesor lo use y cómo aproveche la instancia de aquel que no
que no alcanzó, porque también es súper importante que los niños puedan entender de que puede haber más de una respuesta a una pregunta, ¿ya? Que es parte de lo que hemos aprendido en los últimos años con la sociedad del conocimiento. Sí. Oye, pero me gustó lo que dijiste, ¿eh? Ojo, el error como oportunidad de aprendizaje. ¿Mm? Y el profesor, todos quienes están acá y en otros colegios que uno ve, tiene que aprender ese error, porque de verdad le ha costado a los niños entender que sí se puede equivocar. Y otra cosa que es súper importante, lo que dijiste, Y que José tiene Miguel, derecho a equivocarse. tiene derecho, todos, todos. Como decían que en Japón no existía goma, Claro. escucharon eso que en Japón no existía goma porque tenían que el error era visto como una oportunidad de aprendizaje. Pero fíjate que dijiste algo súper importante, es como el profesor lo tome. Sí. ¿Mm? Y por eso ahí van muchas capacitaciones, José, y ustedes que están ahí, en todo lo que tiene que ver con esto de tomar la oportunidad, de cómo yo lo tome, de cómo yo flexibilice, que José lo dijo antes, ¿Mm? Cómo yo flexibilice. ¿Mm? Porque si, como dices tú, voy a tomar los palitos preguntones y no voy a enseñar que el error sí lo pueden cometer y puedo dar otras instancias, y perdí. Eso Ahí sí puede ser que de que sí. favorezca más la competencia Sí, que la colaboración, en porque la aquí la colaboración, lógica es que en todo lo que hoy día queremos implementar como ministerio, está un aprendizaje más colaborativo y más dialógico. colaborativo. Entonces, desde esa lógica, si el palito no aprovecha la instancia del error para poder aprender entre todos, eh, favorece la competencia. Oh, mi querido José, y para todos, es una lucha y nosotros que todos los que estamos acá somos profesores, es una lucha cuando tú vas a un colegio, ¿cierto? O vemos que nuestro hijo, un familiar cercano, ¿cierto? Están dando la otra mirada, esa mirada más competitiva y más academicista. Eh, Me ha tocado vivirlo como apoderada, en donde me toca la otra parte de calmar al papá, ¿cierto? Al apoderado que está más enfocado en esa calificación. ¿Mm? Pero es porque el profesor, y ahí diste muy bien, dijiste algo muy cierto, y que a mí también me reconfirma, no tan solo como docente, sino como mamá, cómo lo toma el profesor. ¿Mm? ¿Cuál es esa mentalidad que está todavía? Porque pasó el año pasado, ustedes saben que veníamos saliendo de una pandemia, yo no puedo tomar velocidad lectora a un curso que aprendió a leer en virtualidad. Fue una aberración que yo lo viví como mamá. ¿Mm? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Dónde está este aprendizaje cooperativo y colaborativo inserto en los cuadernos de trabajo que nosotros tenemos que aplicarlo? Y ahí una palabra clave es como nosotros. Lo que hablaba José, lo que hablaba Viviana, esta flexibilidad, cómo lo estamos viviendo nosotros. ¿Mm? Así que yo creo que es un tema que deberíamos conversar en alguna instancia. Llamen a usted Profesora, cerca, llamen a conversación. profesora, Dígame, Lauri. Carla, Sí. también escuchando su conversación, su argumento, creo que también es súper importante aquí que esta semana me pasó en una reunión de apoderados. Creo que también es súper importante estar siempre informando el proceso de aprendizaje de los estudiantes con sus padres, porque a ellos también le pasa la cuenta del estrés, porque ellos quieren que sus hijos se saquen 6 o 7. Entonces, yo les decía, pero no se desanimen, porque si ustedes se ponen ansiosos, también ponen ansiosos a sus hijos. Entonces le digo yo, este es un proceso de reactivar aprendizaje al ritmo de sus hijos. No podemos proponernos objetivos que no tenemos base para Eso. comenzar a trabajar. Entonces le digo yo, si se sacaron una mala nota, no importa, no importa, no va a pasar nada, absolutamente nada. Solo que tenemos que hacer, enfocarnos a trabajar las tres partes. Ustedes, padres, madres, apoderados, nosotros, escuela y los estudiantes. Los tres vértices del triángulo, le digo yo siempre, vamos a poder sacar a los niños adelante. Si uno de los dos debilita, estamos mal. Entonces ahí le bajo la ansiedad porque de verdad a algunos les pasa la cuenta.
Y como le digo, le traspasa también Sí, la ansiedad. a su hijo. Sí, La ansiedad. Y lo otro, y Laura, lo dijiste muy bien, esa conexión. Nosotros no somos nada sin la familia, ¿no? sí. Porque tenemos que tener este triángulo, esta triada, ¿cierto? Y tenemos que trabajarlo así, porque el niño es el foco, no el profesor. O sea, nosotros tenemos que recibir capacitaciones, apoyo, saber hacia dónde vamos, pero el foco del aprendizaje está centrado, ¿cierto?, en nuestros niños. ¿Mm? Antes era, ¿cierto? Hemos dado un paso grande en eso. Pero es como reenseñarle a los papás lo que tienen, o sea, lo que en sí se está solicitando. Cuando los papás dicen, ah, pero ¿por qué no le realiza caligrafía? ¿Mm? Cuando realice caligrafía, porque en mis tiempos yo tenía caligrafía. Entonces le digo, y me ha pasado, todas estas semanas en las clases, hay que cambiar ciertos paradigmas y enfocarse de esta escritura creativa, de esta escritura colaborativa, de escritura, ¿cierto?, que tenga un propósito comunicativo, que sea legible. Pero, ¿cómo yo a veces a los papás les hago entender eso? Es que yo tengo una letra muy bonita, sí, pero el fin estético, ¿cierto? Entonces, se enfocan en ello y no en este proceso madurativo que tiene que vivir el niño. ¿Mm? Sí. Entonces, Como habla mucho los documentos de innovación pedagógica, es donde nosotros tenemos que echar ahora la imaginación como docentes, cómo encanto a ese niño que está desanimado, que no tiene interés por aprender, porque analizábamos estos días documentos para trabajar el proyecto de mejoramiento educativo al PME, sí, estamos y trabajando. sí, entonces, para colocar acciones que vayan en apoyo a la reactivación de aprendizaje, decíamos también cómo nosotros eh, hacemos un análisis hacia nosotros primero que nada y no decir que el niño no viene a clase, todos los agentes externos para que el niño aprenda. Yo le digo a mis colegas, ya no debe existir en nosotros. Los agentes externos, si bien va a ser una traba tal vez para lograr aprendizaje, pero pongamos el foco en los estudiantes y en nosotros en la escuela. Y nosotros tomarnos los desafíos y la innovación pedagógica que sea de parte de nosotros. Ahí cuando nosotros nos apropiemos del currículum, como dicen los documentos, nosotros podemos traspasar esa forma de trabajo a los papás y que los papás vean también cómo avanzan sus hijos. Y ahí tenemos que saberlos comunicar. ¿Cómo avanzar? Así estamos, aquí estamos, ¿dónde tenemos que llegar? Pero es lo que debemos trabajar. Y esto se trabaja siendo comunidad. ¿Mm? Siendo comunidad desde nuestro punto de colaborar unos con otros. Desde Mineduc, desde la Agencia de Calidad, de los profesores, de los microcentros. Los microcentros son instancias de reflexión súper importantes, porque yo tengo que pensar que el colega está solo, que es unidocente. ¿Mm? ¿Y con quién va a conversar? ¿Con quién va a ver? ¿Con quién va a reflexionar? Las reuniones de microcentro, que son, ustedes tienen 8 horas, ¿cierto? Si mal no me equivoco en el mes, repartidas, tienen que ser instancia de reflexión, de compartir ideas. Todo lo que hoy día ustedes, cierto, vimos acá, llévenlo a los microcentros. ¿Mm? Compártanlo. La estrategia que me sirvió a mí le va a servir le puede servir a la otra persona, pero es lo que nosotros debemos aprovechar, todo lo que se nos está brindando. Texto escolar. ¿Cómo nos estamos comunicando con el profesor? Reuniones de microcentro. Esta instancia de perfeccionamiento, ¿cómo la estamos aprovechando? ¿La estamos aprovechando? Pauli, ¿la estamos aprovechando, Viviana? ¿La estamos aprovechando, Felipe? ¿Mm? Pero esa es la mirada, esa es la mirada. Si se dieron cuenta, el trabajo no es difícil, aparte que viene una desarrollada, pero es para que se vayan dando cuenta. Vivi, yo sabía que tenías la mano levantada. Dame Sí, con respecto a la evaluación, en la última parte usted hace alusión a la tabla de especificaciones. Mira, la evaluación en esta micropráctica, porque después vamos al final
Al final se va mejor, esta micropráctica se va enriqueciendo. Esta Ah, ya. micropráctica, sí, después vamos a pedir una evaluación. Ustedes pueden nombrarla esta vez, ¿ya? Ah, ok. Sí, no se preocupen. Después, ya, y antes que la Claudi se vaya a su casa, porque tiene que irse a su casa, ¿cierto, la Claudi? Sí, lo sé. Y José Miguel y Beth sabe, porque las veo en la oficina. Esta es la micropráctica desarrollada. ¿Mm? Nosotros hicimos un ejemplo, porque queremos que ustedes se orienten. Después de esta ya van a ir solitos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije el enséñame, ayúdame y déjame? Ya, es lo mismo acá. ¿Mm? Yo les vamos a... No se asusten porque es tan larga, déjeme acá voy. Se puede nombrar la estrategia. ¿Cuál estrategia voy a utilizar? Ya instrumento, porque eso se mejora en la última micropráctica. ¿Mm? Después de haber visto ciertos tópicos. ¿Ya? Así que no se asuste, usted la puede nombrar. Yo di ejemplos. Ya, lo mismo, la estrategia para la... Y más encima le dejo una página señalada del currículum. La estrategia de la familia es súper importante. Aquí, lo que decía la Lauri. ¿Cómo yo voy a integrar a esa familia en son del desarrollo de los objetivos que escogí? Porque si a mí me están diciendo comprender un texto, ¿cierto? Y yo solo dibujo con mi familia, no, pues yo a lo mejor puedo ayudarlos que, ¿cierto? Les vuelvan a leer el texto, les mando unas preguntitas, ahí se van a ir dando cuenta. En todo caso, yo les voy a mandar un video, porque ya estamos ahí en la hora. Y cómo se va a ir desarrollando. Acuérdense de ingresar al WhatsApp, ya yo les mandé un link. ¿Mm? Así que si ustedes quieren estar, Claudita, Betsabe, yo ahí les iba a preguntar a ustedes, José, los WhatsApp siempre para mí son instancias de comunidades de aprendizaje. Ya, entonces vamos compartiendo material, ideas, ya, link, y recordándonos etapas que debemos hacer. ¿Mm? Así que eso, cuénteme cómo se van y ya vayan a descansar. Vayan a descansar. Cuénteme cómo se van en el chat. Si quiere, muy bien, Viviana, si quiere incluir el cuaderno, genial. ¿Mm? Si quiere trabajar leyendo, a mí me gusta el alicanto, por eso la repito tanto. Si quiere trabajar ese día con una leyenda y trabajar el alicanto, lo puede incluir. Si quiere trabajar con otro texto y que esté ahí, lo puede incluir. Si trabaja con Violeta Parra, la puede incluir. ¿Mm? La puede incluirla o puede hacer una actividad. Ojo, sí, una estrategia. Que se note, esta estrategia escogí yo, lectura en voz alta, esta, escritura libre, esta, y que se noten que las actividades van relacionadas con la estrategia. ¿Ya? Así que eso. Vayan ahí colocando. Y lo otro, que no está no alcanzó por favor, a su asistencia, ahí la coloqué para que puedan anotarse. ¿Mm? Así que, oye, lástima que sean tan separadas las instancias. ¿Mm? Así que, oye, enciendan sus camas para poder sacarle una fotito. Si a mí me gusta porque después las compartimos en la vivencia. Así que quien pueda, ahí te vi Carito Carreño, que la pobre Carito no podía entrar. Vivi, ahí está con su licencia. Gastón, que ya lo vi. ¿Mm? Así que, con una nueva experiencia, dice, estrategias significativas para mi emprendimiento. Excelente, esa es la idea, que se vayan con ideas. Con ideas de estrategia. Bien, ya la cuenta de 3, ¿ya? 1, pongan su mejor cara ahí. 2 y 3, ahí. Bien. Ayer en una comunidad virtual me hacían corazones japoneses, yo no sabía qué, coreanos, perdón. Todos me hacían así. Así que, oye, gracias por estar. Gracias por estar en el día de hoy y gracias por compartir. La próxima vez va a ser más de compartir entre ustedes. ¿Ya? Ay, qué lindo los corazones ahí también. ¿Mm? Bien. Ya, así que un aplauso para ustedes que lo hicieron muy bien y me despido de ustedes y que estén muy bien. Aplauso para ti. No, aquí estamos para ayudarlos, para todo lo que sea. Gracias. Y gracias por estar también, ojo, porque han sido muy buen aporte en estas 2 sesiones el Ministerio de Educación y Agencia de Calidad. No lo digo por decirlo, porque de verdad, y han participado muy a la par con los docentes, y eso se agradece. Eso se agradece de verdad. Así que ya, vayan a descansar, váyanse a su casa, Claudita, José,
Ahí Betsabe, Feli, que estás en tu casa ya. Gracias por esa conectividad también, ¿ya? Y nos vemos pronto. Chao. Chao a todos, chao, 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 chao. chao.